¿Qué pasa, raza? Bienvenidos a ¿Cómo estoy en el mundo? El podcast que mezcla los ámbitos técnicos y sociales de diferentes disciplinas, eventos, fenómenos y corrientes a través de los ojos, mente y corazón de buenos amigos con unas cheves de por medio. ¿Salud? Salud. Salud. El día de hoy entre mis invitados me encuentro con Paul de Sena. Paul de Sena es un amigo que yo tengo muy viejo, lo conozco sin mal no me falla, desde tercero o cuarto de primaria. Fuerte científico, apasionado mucho más de la ciencia y quiero compartirles que he aprendido muchas cosas técnicas y sociales de él. Bueno, pues hola a mis queridos amigos, pues estoy aquí con Lalo, que efectivamente pues es un gran amigo y el creador de este podcast o el principal incitador para que nos estemos reuniendo y cotorreando un rato, platicando de temas muy interesantes. Efectivamente pues somos amigos desde hace ya muchos años. Y también tengo a mi izquierda, a mi hermano Ian, que él pues es mi hermano y lo conozco también desde hace muchos años. Y pues también 24. Casi 24 años y con el que siempre tenemos buenas pláticas muy interesantes, por eso decidí invitarlo hoy. A ver qué tal se pone la conversación. ¿Ian? Bueno, yo soy Ian, como Paul dijo. Y pues, sí, Paul es mi hermano. puedo testificar eso. Bueno, y siempre me ha parecido que Paul es una persona muy curiosa. Tal vez en su momento no entendí por qué estudiaba biología. Pero lo que entiendo ahora, aunque no entiendo por qué lo estudia, es que no se queda con las preguntas, ¿no? Lo investiga. Y es lo que lo hace una persona interesante, yo creo. Muchas gracias. Y ya. Bienvenidos. Paul, ¿qué tema tienes para nosotros el día de hoy? Pues, ¿qué tema quieren platicar? Yo estoy dispuesto a platicar de lo que quieran. Podemos platicar de la escalada, de la meditación. Fíjate que los tres temas me gustan. O podemos hablar de ingeniería genética y biotecnología. Jesús suena... ¿Y eso cómo se come o qué? Bueno, está bien, estamos haciendo trampa. En realidad ya habíamos platicado que vamos a hablar de ingeniería genética y biotecnología. Entonces, pues, primero se me ocurrió, pues, algo muy interesante. Ian es artista, está estudiando artes. Lalo es chef, pero está muy inclinado a los recursos humanos y a trabajar con equipos de trabajo. Entonces, pensé que sería bueno poner un campo en común para ver en qué nivel estamos en cuanto a la ingeniería genética y a la biotecnología. Entonces no traje, ¿verdad? Porque estamos en mi casa, pero tengo mi reloj de arena. Este reloj de arena dura 1 minuto, le voy a dar 2 vueltas y en 2 minutos quisiera que me contaran, empezando por Ian, que entiende por biotecnología e ingeniería genética, y después Lalo, ¿va? Entonces empezamos por... No se estresen por el tiempo, es nada más para no pasarnos. Y lo que entienden, pues. Para los que no están viendo por nuestros canales de video, Ian acaba de cubrirse los ojos. Está un poquito rojito también. No es examen, ¿eh? No es examen. No, está bien, nada más bien. para ver. Está bien. Y mientras los que nos estén escuchando, pues también piensen que entienden ustedes por biotecnología e ingeniería genética. Sobres. ¡Corre tiempo! Bueno, yo entiendo que ¿qué era? Biotecnología. Biotecnología y la ingeniería genética son así como el nombre lo dice, ¿no? El uso aplicado de nuestros conocimientos de genética, química, etcétera, para manipular nuestros genes y los de otros seres vivos para que sean más útiles o hagan cosas distintas a las que esperamos, ¿no? Entre eso creo que incluye el estudio y lo aplicado. Así tanto de estudiar cómo funciona y cómo hacer que funcione. Pues sí, me parece bien. Fíjate que te queda más de 1 minuto y medio. Ja. Entonces tal vez algo que sería bueno es... ¿Cómo entra en el arte? No, que me platicara. Bueno, también podemos hablar de eso en un momento si la conversación nos lleva por ahí. Pero también me gustaría como que me platicaras algo de qué medios o qué películas, qué series te hacen pensar en biotecnología e ingeniería genética. Ok, bueno, habíamos hablado de Gattaca. Y ya. Bueno. No es algo que vea muy presente en el tipo de medios que consumo, pero deben de estar por ahí, yo creo. Sí debe existir. Sí. Bueno, pues está bien. Como Ian prescindió de su tiempo sin tener mucho que decir acerca de la biotecnología y la ingeniería genética. Lalo,
¿Qué me puedes decir? ¿Qué evocan en ti esas palabras y estos términos? Y de igual manera, ¿qué medios, qué películas crees que representan la ingeniería genética y la biotecnología? Pues ingeniería para mí son los procesos estandarizados, entiendas técnicos o más allá, que nos pueden llevar hacia algún resultado. Entonces cuando hablamos de ingeniería genética, yo entiendo son estos procesos que nos ayudan tal vez en un principio a entender, y conforme pude ver en la película de Gattaca, cómo empezamos a ejecutar cosas, ¿no? Y ya empezándole a fumar un poquito más y a hablar de las caricaturas y todos estos medios, lo primero que viene a mi mente es el dilema de que hay gente que dice que Batman es un metahumano, o sea que tiene poderes. Yo estoy fuertemente en contra. Por otro lado, Superman podría ser un ejemplo de ingeniería genética aplicada, pero natural. Porque hasta donde entiendo, la ingeniería genética son los procesos que un humano conscientemente tiende a hacer. Sí. Entiendo, ¿verdad? No, sí. Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, Superman sería como otra especie, ¿no? Que no fue mejorada genéticamente. Ah, ok. Aunque creo que en la última película de Zack Snyder como que mencionan que se mejoraron. Pero bueno, no importa. Entonces Poison Ivy es un buen ejemplo. Poison Ivy es un buen ejemplo, sí, de ingeniería genética, en efecto, ¿no? ¿Y biotecnología te suena algo? Biología yo lo entiendo como el estudio de las cosas vivas, y por más ambiguo que suene, yo entiendo que biotecnología no es que la tecnología esté viva. Más bien es cómo podemos ir desarrollando nuevos procedimientos, pasos, quizás hasta herramientas que nos ayuden a hacer más disfrutable, quizá mejor la vida. Bueno, pues me agrada más o menos lo que dicen. Pues... Sus burradas. No, está bien, efectivamente, ¿no? Pues voy a empezar con la biotecnología, porque es lo más antiguo que podemos, en lo que podemos hablar, ¿no? Entonces, la biotecnología, pues como su nombre lo dice y como bien lo dijeron ustedes, es aplicar los conocimientos que tenemos de los sistemas vivos para nuestro beneficio, ¿no? O sea, convertir a las cosas vivas en tecnología. Y un ejemplo que a lo mejor no se les viene a la mente a muchas personas, porque biotecnología suena como un término, pues, sci-fi, ¿no? Acá como ciencia ficción y Jurassic Park y cosas así. Pero uno de los ejemplos más claros de biotecnología es precisamente la cerveza, maravilla, ¿no? Esta maravilla que estamos aquí disfrutando, degustando. La cerveza, pues, los seres humanos la preparamos desde el antiguo Egipto, que... Aquí tengo el destapador. Sí, por favor. Bueno, la cerveza la preparamos desde el antiguo Egipto y tal vez desde antes se fermentaban bebidas y pues en un principio no se entendía muy bien cómo era el proceso, pero sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y entonces eso es la biotecnología. Ahora sabemos que utilizamos una levadura generalmente para... pues para fermentar granos o frutos y convertir el azúcar de estos granos, frutos y demás en alcohol. Otro ejemplo de la biotecnología pues es la preparación de quesos, de yogurt, ¿no? En el cual utilizamos igual bacterias para descomponer las partes de la leche, las azúcares, las grasas de la leche y convertirlas en otro tipo de azúcares y grasas que pues nos dan productos muy deliciosos como el queso. Aquí yo tengo dos preguntas. Uh-huh. ¿Convertir un árbol en papel también es biotecnología? Sí, de cierta forma. Pues de cierta forma yo le llamaría que es más bien un proceso químico. Okay. Porque estamos tomando el árbol vivo, lo matamos y tomamos su cadáver y lo convertimos en papel. Pues lo blanqueamos, ¿no? Sacamos la pulpa, etcétera. Pero pues no está tan alejado de la biotecnología y se encuentra más o menos cerca. Y otra pregunta, ¿es el proceso de convertir petróleo en gasolina también? No, ese es un proceso químico también, okay. Porque no involucra seres vivos. Eran seres vivos hace mucho tiempo. El petróleo es materia orgánica que ha pasado tanto tiempo descomponiéndose que ya se descompuso hasta sus partes más esenciales, que son las moléculas de hidrocarburos, que son carbonos e hidrógenos. Entonces todo lo demás que hace a un ser humano, pues ya, o a un ser vivo,
ya se descompuso hasta esos elementos esenciales y después solamente lo refinamos, ¿no? Ok. Y obtenemos los hidrocarburos que más nos interesan. Entonces, pues, pero, sin embargo, hay aplicaciones biotecnológicas más actuales que buscan sustituir el proceso de producción de hidrocarburos, en vez de hacerlo a partir del refinamiento del petróleo, hacerlo a partir de materia orgánica, ¿no? Entonces, a lo mejor has escuchado hablar del biodiesel. Ah, sí. Uh-huh. Entonces, el biodiesel, pues, se produce tomando generalmente hojas de maíz o hojas de alguna planta y poniéndolas a vivir junto con algunas bacterias que se comen las hojas y excretan aceites, ¿no? Que son hidrocarburos. Y esos aceites y alcoholes se pueden utilizar como biodiesel. Entonces, esa es una aplicación biotecnológica pues más moderna, ¿no? Que ahora estamos entendiendo más. Y como esa, pues hay muchísimas aplicaciones biotecnológicas en la agricultura, por ejemplo. Se utilizan compuestos de bacterias y gusanos para mejorar la tierra. Se utilizan lixiviados de compuestos orgánicos o los lixiviados son como el juguito de la basura. Guácala, como ¿Así miasma. ¿Así se llaman? Lixiviados, sí. ¿Qué No sé si son? es el miasma, pero los lixiviados es el juguito de la basura. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Pues el juguito de la basura. Supongamos que tienes un bote de basura, de pura basura orgánica. Ajá. Y entonces, pues toda esa basura orgánica contiene dentro de sí agua. Ok, ¿no? Y entonces ajá, ok. se empieza a descomponer y empieza a escurrir agua con cosa viva en descomposición. Ok. Y toda esa agüita, todo eso que queda, así se les llaman los lixiviados. También hay lixiviados de basura inorgánica, pero para el tema que estamos tratando Sí. ahorita, para biotecnología, son así. Entonces, tal vez sin darnos mucha cuenta, la biotecnología está afectando constantemente nuestras vidas y ha estado afectándola y cambiándola de manera significativa desde tiempos muy ancestrales. No tan rápido, cerebrito. Ponos un ejemplo, así, algo que yo pueda relatarme, que no estoy muy empapado del tema. Penicilina. Penicilina, exactamente. es un excelente ejemplo. Te voy a contar la historia de la penicilina. ¿Cómo se llama el que inventó el que descubrió la penicilina? Ni idea. Se me barrió Científico 1. científico 1. Ahorita nos vamos a acordar de quién descubre la penicilina. Qué Don pena, Penny. ¿eh? Pues nos vamos a sentir muy mal. Háganos sentir mal en los comentarios. Sí. No puedo. Bueno, este señor, este científico, gracias, por favor, búscalo porque... No les digas. Ah, sí, es cierto. Bueno, este señor, él estaba experimentando, tratando de entender qué eran, pues, los microorganismos, ¿no? Y entonces, para entender qué eran los microorganismos, pues, él lo que hacía era que preparaba como unas gelatinas y dejaba que esas gelatinas se infectaran, ¿no? Con cosas. Entonces, en la gelatina, pues, le crecían Un brazo. cosas. No, le crecían, pues, manchas, ¿no? Como si tú les invito a que dejen una gelatina al aire libre y van a ver cómo se llena de muchos microorganismos rápidamente, ¿no? Como esos honguitos blancos. Exacto. todas esas Hongos. Hongos mo, El de la penicilina. Sí, perdón. Y entonces, pues, él estaba investigando eso, ¿no? Y casualmente, pues, tenía un pan al lado de sus experimentos y dejó su pedazo de pan ahí olvidado y se le formó un hongo que seguramente ustedes han visto en una rebanada de pan que dejen en su cocina. Es un hongo como verde, verdoso, ¿no? Y eso como fascinó al señor. polvoso. Y eso fascinó al señor Alexander Fleming. Alexander Fleming. Sí, estábamos por ahí. Yo lo tenía Sí, en la sí, punta sí. de la lengua. Entonces, Alexander Fleming, pues, ve este hongo verdoso que suelta como un polvito. Y, pues, naturalmente, como este es un hongo microscópico, las esporas de este hongo fueron a caer en donde tenía sus experimentos de gelatinas y vio que donde crecía este hongo verde, no crecía nada alrededor, ¿no? Y eso le llamó mucho la atención y no crecían bacterias, principalmente no crecían alrededor las bacterias. Y esto le llamó muchísimo la atención. Entonces él discurrió
que este hongo tenía un compuesto antibacterial, un compuesto que mataba a los microbios. Oh, ok. Puro empírico, se le ocurrió. Pues bueno, un poco experimental, pero sin, digamos, la sofisticación que tenemos ahora. A partir de esa observación, él pensó que ahí en ese hongo estaba produciendo un compuesto que le estaba dando en la madre a las bacterias. ¿En qué década estábamos en ese entonces? Uy, no, pues son los 1800 y fracción, ¿no? Entonces... 1928. 1928, bueno, pues quítale unas 40 cuantas años. décadas. y bueno, pues entonces a partir de este descubrimiento, pues Alexander Fleming. Alexander Fleming, no, pues vio que... Esa es que era toda un mi hongo- aportación al podcast. Vio que este hongo que se llamaba Aspergillium penicillum, pues producía una sustancia a la que le llamó penicilina, ¿no? Pues porque es la sustancia que produce el penicillium. Y la aisló y pues resultó extremadamente efectiva para lidiar con las enfermedades bacterianas, ¿no? Con las infecciones bacterianas. Entonces, eso fue una revolución biotecnológica brutal que fácilmente extendió la vida de los seres humanos, pues, por mucho, ¿no? Entonces, si antes una infección bacteriana te mataba a los 5 años, ahora, pues, un shot de penicilina, tienes fiebre, te dan un shot de penicilina y puedes seguir viviendo, tu vida. ¿no? Otros 10 años. Otros 10 años, ¿no? Y no solamente en esas circunstancias, ¿no? También varias enfermedades de transmisión sexual, como el sífilis, la gonorrea. Exacto, y que eran sentencias de muerte, ¿no? O de muchísimo locura. sufrimiento, sí, porque pues causaban, la gente con sífilis se volvía loca. Tesla. Tesla. Inserte comentario de Tesla. Sí. Entonces, pues eso es un avance biotecnológico muy grande, ¿no? Entonces, pues eso es la biotecnología, ¿no? Y digamos que aquí, en esa parte de la biotecnología, pues no entra mucho la modificación. Estamos hablando más del aprovechamiento de las cosas naturales que ya existen. O sea, modificación. Ahorita con lo que entiendo en la penicilina, nosotros agarramos algo que existe en el mundo y nos beneficiamos. Así es. Y hablaste ahora de modificar. Exacto, ¿no? Entonces... Ya me huele a arte lo que hablas. Pues, bueno, tenemos, digamos, la penicilina. El hongo utiliza la penicilina para mantener a las bacterias que son competidoras lejos, ¿no? Entonces, nosotros no tuvimos que llegar a hacerle al hongo nada. Así el hongo ya existía, así lo hizo Krishna o Diosito o Universo. Jesús o la evolución. Pero, sin embargo, a medida que han pasado las décadas y gente como Alexander Fleming han hecho descubrimientos acerca de la naturaleza del mundo, hemos empezado a jugar un poco y a experimentar en modificar las propiedades de algunos organismos vivos y a optimizar muchos procesos. Esto es como las agriculturas que diga los procesos de las plantas que las van enriqueciendo. Sí. Hemos podido hacer cosas muy Impresionante. Muy impresionantes. Milagrosas. Muy tradicionales. Como ha habido ciertas modificaciones que hemos hecho sin estar tan al tanto de las modificaciones que estamos haciendo. Pero que sin embargo ya son modificaciones. Como accidentales. No tan accidentales como uno pensaría. A veces le queremos dar más casualidad a las cosas, pero la gente de antes era muy observadora y muy lista. Ponnos un ejemplo para... Claro. Entonces, por ejemplo, la selección artificial de los cultivos, el mejoramiento tradicional de los cultivos, ¿no? Eso es algo que existe desde que existe la agricultura, hace 15,000 años. La gente se dio cuenta que si cruzaba dos plantas con características deseables, la descendencia iba a tener las características deseables. Entonces empezaron a hacer eso mucho hasta convertir el teosinte, que es un pastito, un granito así feo, en lo que hoy se llama maíz, ¿no? Y todo a través de puros cruzas, ¿no? Así como cruzando. Y eso existe desde las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces ya es modificación. Eso es ingeniería biotecnológica. Entonces eso es ingeniería genética ya. Gracias. Básicamente ya estamos hablando de una protoingeniería genética. No sabían los antiguos qué estaban haciendo exactamente.
Sin embargo, sabían que al cruzar dos plantas salía una mejor. Sale una más chida. Ajá. Igual con los animales, ¿no? Con los caballos de guerra en la Edad Media. Tomaban a los caballos más briosos, más sementales y más fuertes y los cruzaban con la yegua más apta para tener un nuevo caballo de guerra más fuerte, ¿no? Y entonces así fueron desarrollando variedades de caballos. Por eso los sementales son tan caros. Exacto. Sí. Y pues esa selección artificial ha continuado desde la antigüedad hasta la fecha, ¿no? Otro... Oye, espera, aquí Va, me venga, llegó venga, algo. venga. ¿Crees que, ya ves que antes decían que los nobles, mi línea sanguínea se remonta hace muchos años? ¿Crees que tenga algo que ver con esto? O sea, un constructo social estrictamente. No. Ese es un resultado de, hasta donde lo tengo entendido, de un tipo de ingeniería social, más bien. Ingeniería social. Sí, claro, eso existe, por supuesto. Es como un grupo de personas están buscando, pues, beneficiarse a través de los recursos sociales como la comunicación, religión, cultura, etcétera, para cambiar la manera en que las personas se comportan y beneficiarse a sí mismos. O sea, básicamente ser un imbécil. Sí. Ser un pinche manipulador. Okay. Entonces, los cruces de la realeza ocurrían para mantener una separación entre la realeza y el pueblo. Una separación tangible, por así decirlo, ¿no? Decir, bueno, nosotros somos elegidos por Dios, pero, o sea, queremos seguir manteniendo nuestros intereses eternamente, ¿no? Vamos a diferenciarnos del resto de la gente con esta idea que nos vamos a inventar, que es mantener nuestra sangre pura. Solo podemos cruzarnos con otras personas que hayan sido elegidas por Dios igual que nosotros. Entonces, por ejemplo, ahora las niñas y los niños así se ven con ser héroes, príncipes y todo eso. Y en la antigüedad eso no existía, no podía ser un héroe, no podía ser un príncipe, no podía ser nada porque no eras de la sangre sagrada que Dios había elegido. Entonces, y bueno, y eso trajo consecuencias como que por justicia divina, unas consecuencias muy fuertes, muy rudas, todas las casas nobles de Europa de hace 2 siglos, estaban llenas de enfermedades genéticas así horribles. ¿Cómo se llama esta cosa que te cortas y te mueres? Que no coagula tu sangre. No coagula tu sangre. La hemofilia. Anemias. Síndrome de Down. Oye, entonces una pregunta. Como ellos venían respetando su sangre, ¿puedo decir que virus, bacterias, microorganismos que provocaban esto se iban haciendo más fuertes con el paso de los años? No, lo que pasa es que estos trastornos genéticos como la hemofilia, el síndrome de Down y demás no dependen de factores externos. Es un factor intrínseco, es un error genético que tienes dentro de ti. Entonces tal vez sea un buen momento para hablar un poco más clavado de unas biomoléculas, ¿no? Que para entender esto de la ingeniería genética y la biotecnología es importante hablar del DNA, ¿no? Y seguramente han escuchado DNA en los medios un montón. Las cadenitas que dan vuelta entre ellas, ¿no? Rositas. Exacto. Con blanco. Exacto, pues sí, hay muchos. Caray, para mí son rojas con azul. Cada quien tiene sus colores, pero no tienen color. Pero busquen si tienen curiosidad, pues busquen en el internet una imagen del DNA y van a ver muchas representaciones. Y siempre se representa como una doble hélice o como una escalera que está torcida dentro de en sí misma, ¿no? Y nuevamente Paul nos deleita con sus habilidades manuales, figurándolo. Y bueno, entonces pues en este caso de las personas que se cruzan entre su línea sanguínea o lo que llamamos la endogamia, así se llama como lo que los regios saben muy bien. No es cierto, es un estereotipo, pero según dicen que a la gente del norte le gustan sus primas, entonces pues eso es endogamia, ¿no? Relacionarte con tus familiares. ¿Y qué pasa? Lo siento, familia norteña, si me escuchan. Pues pasa que dentro del DNA hay errores, ¿no? Entonces, si tú te estás cruzando con alguien que es muy cercano a ti, esos errores se van acumulando y a lo largo de las generaciones se expresan, ¿no? Okay. Entonces, regresando un poquito a la historia, no sé si ahora pasamos de Alexander Fleming, que nos trajo un ejemplo de biotecnología,
al padre de la genética, no sé si se acuerdan quién es, ¿no? Eso. Gregorio Mendel. Gregorio Mendel. Ya lo iba a decir. Fue el primero que estudió las características, ¿no? Entonces él estudiaba en los chicharitos y veía que había chícharos que eran lisos y chícharos que eran rugosos, chícharos que eran amarillos y chícharos que eran verdes. Y entonces él se la pasó haciendo cruzas, pasó una vida, él era monje y pasó una vida haciendo cruzas de chicharitos y anotando los resultados, que si era la flor amarilla, la flor morada o la flor blanca, que si era esto, lo otro. ¿Por qué época estaba él se desempeñó? Ese sí lo tengo anotado en mi acordeón. Entonces, Gregorio Mendel en 1843. ¿Quién? No, ya. Gregorio Mendel. Gregorio Mendel. Él desarrolló una serie de leyes para explicar cómo se pasan las características, ¿no? Entonces, él decía, bueno, si yo cruzo un padre verde con una madre de chícharos amarillos, o una planta de chícharos verdes con una planta de chícharos amarillos, resulta que de todos los cientos de chícharos que salen, un tercio de las plantas o un cuarto de las plantas tiene chícharos amarillos y los otros 3/4 tiene chícharos verdes. Y entonces él discurrió que había características que eran recesivas, que se presentan menos, o características que eran dominantes, que se presentan más. Okay. Y en ese entonces él no tenía ni idea de qué era el DNA, ni de qué era nada. Sin embargo, su visión le permitió establecer estas leyes y sentar bases para que después la gente entendiera de dónde venían esas características. Como eso que dicen ahorita, ¿no? De que yo reflejo algo de mi tatarabuelo, ¿no? Que son como 3 generaciones y que el padre tiende a pasarle más hacia sus hijas y la madre hacia sus hijos. Algo así, más o menos, sí. Por ejemplo, no sé si conoces gente con ojos de color. Entonces... Ya. Bueno, vamos a pensar, voy a poner el ejemplo en el caso de mi familia. Nosotros, mi abuelo tenía los ojos verdes y mi abuelita tenía los ojos cafés, ¿no? Y mis abuelos tuvieron 10 hijos. Y de esos 10 hijos, solo una de las hijas tenía los ojos verdes. Los otros 9 tienen ojos cafés, ¿no? Entonces, y por ejemplo, suponiendo que mis tíos han tenido pues hijos que son mis primos, a pesar de que ninguno de sus padres tienen ojos verdes, algunos de mis primos tienen... ¿No? ¿Ninguno de mis primos tiene ojos verdes? Bueno, no importa, pero podría ser ejemplo, pero... El chiste es que el ojo verde es una característica recesiva y el ojo café es una característica dominante, ¿no? Ahora voy a pasar al DNA, ¿no? Entonces... Espera un poco, yo tengo una pregunta. Dígame usted. Por ejemplo, hay veces que dependiendo de donde te encuentras es más atractivo lo que no hay. Sí. Entonces por eso es más atractivo como esto del el ojo azul, el cabello claro. ¿Crees que sea genético? Porque viene de algún lado. Bueno, voy a hacer un ejemplo aquí, voy a contar una historia. Tengo muchas historias. Hay una historia de por qué la gente en China son lacios, ¿no? Y la gente en Asia en general tienden a ser lacios, ¿no? Entonces, había una emperatriz que le gustaban los hombres, le gustaban las personas de cabello lacio. Entonces hizo moda. ¿Por qué le gustaban las personas de cabello lacio? No hay razón, ya eso ya fue como dice mi hermano, un constructo social. Ella, me gustan, pero lo puso de moda. Y entonces todas las mujeres querían casarse con hombres que tuvieran el cabello lacio. Y entonces, pues, las personas con el cabello rizado en China no se casaban y no tenían hijos y no dejaban descendencia. Puro compayito, sí. Y entonces eso causó que después de un par de generaciones se homogenizara a que solo hubiera gente lacia, por pura moda, ¿no? Entonces, si de repente se pusiera de moda ahorita, que ¿saben qué? Ya se la pelaron los de ojos cafés,
ya nadie los quiere. Entonces, puro de ojos azules, ¿no? Y entonces los de ojos cafés se la pelan y ya no tienen opción de reproducirse. Y se extinguen los ojos cafés y quedan puros ojos azules, ¿no? Entonces es una posibilidad. Cuidado. Es una posibilidad que... ¿Mi estupidez es genética? Entonces, bueno, ahorita entramos al tema del IQ y todas esas cosas, pero... Está denso. Ahorita estamos en un tentempié, tentando las aguas con un poco de la historia, ¿no? Oye, ¿y qué tanto de cierto es esta historia? Está documentado, pues, o sea, es una historia que está documentado, que en ese periodo se puso de moda, que la gente le gustaba a la gente de cabello lacio. Me acuerdo mucho una historia, era un cuadro de la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, el primero era opción A. Decía, las jirafas tenían el cuello pequeño, pero se estiraron para alcanzar los árboles. Y esa es la opción que no era la viable, ¿no? Y después decía opción B. Existían jirafas con diferentes tamaños de cuello. Las del cuello largo alcanzaban la comida. Entonces, las de cuello corto no, morían. Y enos aquí. Así es. Así es. Esa es la... pues la dicotomía entre las teorías de un señor que se llamaba Charles Darwin, muy conocido, y otro que se llamaba Lamarck, no tan conocido. El lamarquismo habla de estas características adquiridas, ¿no? Pero de nuevo estamos hablando de hace... décadas. Hace cientos de años, bueno, no, décadas pues, no ¿Cientos? sé, tal vez, pues No probablemente cientos, pero de hace mucho tiempo, cuando no sabían lo que sabíamos. Entonces las ideas de Lamarck pues son respetables porque él se hizo su teoría. Sin embargo, pues la experimentación y la observación demostró que Darwin tenía más razón que Lamarck, ¿no? Entonces, pues no se trata tanto de las características adquiridas, no es como que adquirimos nuevas características, sino que lo que sobrevive, o sea, lo que tiene mayor éxito reproduciéndose, es lo que domina, ¿no? Y entonces eso hace que las características se fijen en una población y las futuras generaciones sean así. Por eso esto del macho alfa, ¿no? Pues, por ejemplo, sí. Eso se explica porque son de personas con agendas políticas e ideologías buscando, ¿cómo se le dice? Justificación científica de sus pendejadas. Yo más bien me refería a la naturaleza. Por ejemplo, el macho se tiene que pelear con otro macho y el más fuerte es el que se logra reproducir. No quiero entrar en ese detalle ahorita porque la idea del macho alfa, el mismo biólogo que la describió por primera vez, ya la desmintió, entre comillas. ¿En serio? Sí, porque él estudió lobos en cautiverio. Entonces, los lobos que estudiaba en cautiverio, él veía que había mucha agresividad de un macho, principalmente hacia los otros machos. Y él era el que dominaba, y él era el que se reproducía, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, haciendo estudios en la naturaleza, propiamente, pues descubrió que, o sea, se vio que no era así como él lo determinaba, ¿no? Sino que la jerarquía en los lobos se da por un macho y una hembra, y el macho comparte los recursos, y no es como que se reproduzcan todos los dos. Pero entiendo a lo que te refieres. Entonces, esa es otra polémica de la que podemos hablar otro día. Ok. Vamos a hablar de los pajaritos mejor. Wow. Escaló muy rápido. Sí. Vamos a hablar de los pavorreales mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pavorreales tienen un tipo de selección que se llama selección sexual. Y ellos pelean, entre comillas, por ser el pavorreal que más pavorrean. Y es como una señal para las hembras de decir, mira, yo tengo un montón de recursos y no le tengo miedo a los depredadores que me muestro así, y tengo todo el fitness o toda la habilidad de reproducirme y sobrevivir, y tus hijos van a sacar esa misma... O sea, abre la cola y la expande. Exacto. Y entonces la descendencia, pues la hembra prefiere eso porque dice, bueno, este güey algo sabe y sobres, ¿no? Pues ahí voy. Y entonces la descendencia, y ahora los pavorreales machos todos tienen esa cola, ¿no? Y así se van desarrollando las poblaciones y así se van desarrollando las características. Pero ¿dónde están estas características? ¿Dónde están guardadas estas características, no? Y esa era una gran pregunta desde hace mucho tiempo. Y alguien que a lo mejor han escuchado, pero no saben que tuvo injerencia sobre la biología, es un tal Erwin Schrödinger. No sé si han escuchado de ¿Schrödinger? Schrödinger. Sí. El del gato.
El del gato. Sí, justo es lo que iba a decir. ¿Qué no? ¿Él se supone que estudiaba otras cosas? Pues mataba gatos, eso es muy biológico. Él estudiaba, él era químico principalmente y estudiaba como cuestiones cuánticas y desarrolló muchas ideas cuánticas. Sin embargo, dio un discurso en una conferencia de biología en la que hablaba él de que debería existir un lugar químico, una sustancia en la que estuvieran codificados las características, ¿no? Y entonces él dio pie a que se realizaran muchas investigaciones y que después después de que se descubriera la célula y el microscopio y se vieran los organelos y las estructuras que hay en la célula, después dijera la gente, es que en el DNA o en las proteínas está guardada la información de lo que somos, ¿no? De las características como la cola del pavo real, como el color de los ojos, como la capacidad de producir penicilina, como la capacidad de destruir azúcares y convertirlos en alcohol. La arquitectura fisionómica, pues, en general, ¿no? Sí, o a lo que llamamos el fenotipo, ¿no? Entonces, el fenotipo a grandes rasgos, pues es la forma que vemos, ¿no? Entonces, si tú ves... Forma. Sí. De cabello, 2 ojos, 2... Todo eso, sí. Forma, por ejemplo, si unas plantas, si tú ves unas plantas, ves que las hojas de una son diferentes a las hojas de otra. Uh-huh. Entonces, una tiene un fenotipo y la otra tiene otro fenotipo. Ah, ok, ya sé para dónde vamos. Entonces, con la ingeniería genética puedo crear Pokémones. Tal vez no. Pero, bueno, por eso les pedí que vieran la película de Gattaca antes de venir aquí porque quiero centrarlo en la discusión, ya que estamos entrando en ingeniería genética, en algo más realista, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que si existe el fenotipo, pues debe existir algo que lo produce. Y lo que produce el fenotipo ahora, después de muchas décadas de investigación, muchas personas que han realizado aportes muy importantes, sabemos que esa información está guardada en el DNA, en lo que llamamos el genotipo. ¿Ok? Entonces el genotipo determina el fenotipo. ¿Sí? Ok. Entonces, si se acuerdan de sus clases de biología o algo, o se meten a Google y buscan DNA, el DNA pues es una cadena de doble hélice que tiene unos compuestos químicos que se llaman nucleótidos A, T, C, G. Y el orden en el que se encuentran esos nucleótidos en la cadena de DNA, que es larguísima, determina el genotipo. Adentro del DNA hay unas cosas que se llaman genes, que los podemos hacer la analogía a palabras, ¿no? Uh-huh. Podemos imaginar como todo el DNA que tenemos dentro de nosotros es como un libro. Y los genes son las palabras, ¿no? Y las palabras indican algo. Entonces hay una secuencia de DNA, un orden de letras o una palabra que dice, esta persona es de ojos azules. O sea, hay un gen tal cual. Hay un gen tal cual. Sí. ¿Y hay genes para todo? Piernas largas, medir 1.83. Sí. Sí. Tendencia a ser musculoso, huesos anchos, ser obeso, diabetes, bla, bla, bla. Sí. Sí, hay genes básicamente para todo, ¿no? Entonces, hay algunas características como el color de los ojos o la rugosidad de los chícharos que están... Pensé que ibas a decir de otra. ¡Guácala! Es una característica compleja. Entonces, el codo. Sí, pues es complejo, ¿no? La rodilla. Entonces, por ejemplo, esas características muy sencillas están codificadas en 1 o 2 genes, ¿no? Ok. Y entonces aquí voy a meter otro concepto que les voy a pedir a nuestros radioescuchas. No sé si les puedo decir radioescuchas. Podcast escuchas. Usted puede hacer lo que quiera en este podcast. A los radioescuchas, me gusta esa palabra. Que busquen, pues, o sea, que si se les da curiosidad, busquen en la Wikipedia qué significa ser un organismo diploide, ¿no? Entonces... Tienes 2 plus. Tienes 2 plus. Entonces, nosotros, los humanos, y la gran mayoría de los animales, somos organismos diploides. Esto quiere decir que por cada gen que existe para hacer algo, tenemos 2 copias. ¿Ok? Y entonces eso es así es.
es la mitad de nuestra información genética viene por parte del padre, la mitad de la información genética viene por parte de la madre. Pero no es como exactamente la mitad, ¿no? Sino como que se agarra toda la información genética del padre y la madre y se hace shuffle y quedan al final 2 copias. O sea, te puede quedar poquito más de la mamá. Exacto. O para un gen te puede quedar una copia del papá y una copia de la mamá. ¿Ok? Entonces, en el caso de mis tíos que tienen los ojos cafés, el gen que da el color de los ojos cafés o los ojos verdes es un gen, pero cada persona tiene 2 copias del mismo gen. El gen que da el color de los ojos cafés es un gen dominante. Entonces, si se encuentra el gen de los ojos cafés y el gen de los ojos verdes en combinación, eso hace, no importa el gen de los ojos verdes porque no se expresa y vas a tener ojos cafés. O sea, lo cancela. Lo cancela, así es. Si tienes... Hay racismo en los genes. Si tienes 2 copias de los ojos cafés, pues tienes ojos cafés. Okay. Pero para tener ojos verdes, a fuerzas, tienes que tener 2 copias de los ojos verdes. Oye, y me surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿es posible que tenga los ojos verdes si ninguno de mis abuelos ni padres los han tenido? No, porque no hay una copia de los ojos verdes ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de mis tíos, otra vez, mi abuelo, que tenía ojos verdes, él tenía 2 copias del gen de ojos verdes. Y mi abuela, que tenía los ojos cafés, como tuvo un hijo de ojos verdes, eso significa que ella tenía una copia del gen de los ojos cafés, dominante, y una copia del gen de los ojos verdes, recesivo. Y le pasó el de los ojos verdes. Y a mi tía que tenía los ojos verdes, mi abuela le pasó el gen de los ojos verdes. Los 2. Uno de mi abuela y uno de mi abuelo. Y entonces eso ya hizo que... Pero en el resto de mis tíos, lo más probable es que tienen un gen de ojos verdes y otro de ojos cafés. Entonces, pues... Eso, por probabilidad, nos dice, bueno, pues existe la probabilidad de que estos genes se pasen de tal manera. Oye, ¿y este asunto de que hay personas que tienen un ojo azul y el otro verde? Heterocromía. Sincronizados a la perfección. ¿Y eso es que tienes un ojo verde y un ojo azul? No, eso... Un gen, perdón. Eso se debe a que en el momento de la concepción... unas partes de tus células se quedaron con las 2 copias de los ojos verdes y otras partes de otro grupo de tus células se quedaron con las 2 copias de los ojos cafés. No me acuerdo muy bien cómo funciona la heterocromía, pero es algo así. Es una forma de quimerismo, ¿no? Que son sí. 2 Quimerismo. Ajá, como son 2 Full Metal. Sí, son 2 códigos, entre comillas, genéticos habitando el mismo organismo. Uh-huh. Y entonces eso hace que unas partes se expresen de una manera y otras de otra, porque son distintos. Uh-huh. Oye, ya voy a empezar con mis idioteces. No, pues dale. Pero sirve más chela, claro, por favor. Sí. Entonces, si ya sabemos que están los genes y ya sabemos dónde están, ¿puedo hacer que mi futuro hijo le quito 2 genes de los ojos cafés y le pongo de gen de ojo verde? Sí. ¿En serio? Sí. Y eso es a lo que yo quiero llegar, ¿no? La principal razón por la que quise hacer este tema de podcast es porque pienso que es muy importante que la gente sepa que existen estas posibilidades ya muy reales de las cuales vamos a hablar y que las tome en cuenta para el futuro. Porque el futuro se va a poner bien interesante. Bien sabroso. Sí. Efectivamente, ¿no? En características sencillas, como los ojos de color, ya tenemos la tecnología para... Y me estoy saltando un montón de historia, pero pueden buscar la historia y pueden ver cómo se han hecho miles de experimentos al respecto. Pero ya existe la tecnología para tomar una célula y ya sea o quitarle genes, apagar genes que existen. Eso fue de lo primero que se hizo porque pues es más fácil romper algo que agregar algo, ¿no? Humanos. Así hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Agarramos células y empezamos a quitar genes. A ver qué hace, ¿no? Ah, pues esta la mata. Sale sin ojos. Sí, así.
¿no? Así al azar, vamos a meter cosas a ver qué sale, ¿no? Pero más fuertemente ahora existe la tecnología para introducir genes, modificar genes, ¿no? Y ya estamos entrando al tema propiamente de la ingeniería genética. Entonces, en características sencillas, como eso de los ojos, del color de los ojos, ya lo podemos hacer, ¿no? Voy a dar un volteón para cambiar para cambiar el ejemplo del que estamos hablando de humanos a plantas. Ok. Ok, entonces Y veo que regresan mucho a plantas. ¿Son muy parecidos a nosotros? ¿O...? Es en lo que él trabaja. Pues, no, yo trabajo con salamandras, pero... Pero... Pero sí estudio un posgrado en biotecnología de plantas, entonces pues es muy claros los ejemplos, ¿no? Y todos los experimentos que se han hecho en ingeniería genética pues están más avanzados en bacterias y en plantas que en animales, porque hay cuestiones éticas que nos detienen un poco a hacer experimentación con organismos que consideramos superiores, ¿no? Nótese que estoy haciendo comillas al aire. Entonces, hablábamos de del mejoramiento tradicional, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, ¿qué es el mejoramiento tradicional? Es encontrar las plantas que tienen los mejores genes o las variantes de los genes que dan las mejores características que nos interesan agrícolamente. ¿Y qué es la ingeniería genética? Es ya no tomar dentro de los genes que existen en una planta, vamos a hablar del maíz. Ya no se trata de buscar dentro de los genes del maíz y elegir uno mejor. Ya se trata de buscar en otro organismo un gen que podría servirle al maíz para algo. Y tomar de ese otro organismo, ese gen, e introducírselo a la planta del maíz. ¿Qué se les ocurre que podría ser bueno para una planta de maíz transgénica, propiamente para nosotros, o sea, para los humanos? Bueno, yo diría tal vez algo de proteína. Que tuviera un mayor contenido nutricional. Ándale. Lo más fácil que se me ocurre es que sea inmune a todas las plagas. Que sea inmune a todas las plagas, ¿no? Y ese es un ejemplo excelente porque... porque, pues, por ejemplo, ¿qué puede atacar a un maíz, no? ¿Qué plaga puede atacar a un maíz? Pues, insectos, Grillos, ¿no? Los grillos, hongos. Vamos a hablar de los insectos. Ok. Los grillos llegan y se comen las hojas del maíz y ya valió madres la cosecha, ¿no? Pero alguien muy inteligente descubrió que había una bacteria que produce unos cristales que perforan el estómago de los insectos. Nada más de los insectos. De ningún otro animal. ¿No? Tú puedes comer puños de ese cristal. Bueno, tal vez no puños, pero... Entienden la analogía. Pero no nos hace daño a nosotros, pues, pero los insectos Ay, los yo chingan y quisiera los matan. tener tanto cristal. Vive sin drogas. Y entonces, pues, alguien descubrió el gen para estas proteínas. Esta proteína se llama... Estos cristales están formados por proteínas que se llaman CRI, ¿no? Como cray, de cristal. Y ya alguien encontró que el gen que produce estos cristales. Y entonces decidió tomarlo y ponérselo al maíz. Estos cristales vienen de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Y entonces tomaron el gen y se lo introdujeron así... al DNA del maíz. Agarraron el DNA, cortaron un cacho y ahí adentro lo metieron. Y entonces ahora ese maíz produce esos cristales. Y entonces ese maíz, ahora si llega un insecto y se trata de comer la hoja, se muere. Entonces no le pegan las plagas. Ese maíz se llama maíz BT. Pueden buscarlo en internet, maíz BT, es un maíz transgénico. Y lo has comido probablemente. Y probablemente lo hemos comido, sí. O sea, existe aquí en Irapuato. Pues no se cultiva porque aquí en México no está permitido cultivar. Pero todo lo que sea de maíz de exportación, sí permiten que entren los transgénicos y nos los podemos comer y no pasa nada, ¿no? Obviamente no todas las transformaciones genéticas son buenas. O más bien no es que sean malas. Pero, por ejemplo, hay mucha guerra en contra de los transgénicos, ¿no? Pero guerra de que es un tema económico, es un tema ético. Pues ideológico, yo diría. Definitivamente es un Elaboren. tema ideológico. Bueno, primero que nada tienes a personas que
no sé cómo decirlo, se preocupan mucho. Porque no, toda esta interferencia genética que estamos haciendo va a hacer que estas plantas comiencen a cruzarse con las plantas endémicas, con las plantas que se desarrollaron de manera natural. Entonces, es esta idea de que porque se desarrolló de manera natural es más valioso, más sagrado, es algo que debe respetarse, ¿no? Esa es una. Luego tienes personas que simplemente tienen miedo, le tienen miedo a la tecnología y le tienen desconfianza. Etcétera, etcétera. Luego también hay intereses más bien económicos, porque muchas empresas que se dedican a ser transgénicos hacen patentes, o hacen modificaciones muy, ¿cómo se le dirá? Ventajosas. Muy ventajosas, como que, sí, claro, bueno, te doy este maíz, el cual no manches, es increíble, se come todos los demás maíces, o sea, es el mejor maíz que existe, va a ser una monocultura Tiene la de maíz. mejor nutrimentos, el mejor así. Pero no se puede reproducir. O sea, tienes que estarles comprando semilla constantemente. Eso dirán que soy muy miedo, pero suena a un anime o suena a un videojuego. Estoy seguro que lo he escuchado en algún lado. Sí, seguro ha salido en muchos probablemente. animes porque es algo muy común, ¿no? Y bueno, por ejemplo, otra razón por la que la gente debería estar en contra de los transgénicos. Debería. Sí. No es que a lo mejor eso no es un poco mal, pero hay razón para estar en contra de los transgénicos y hay otras razones que no son tan válidas para estar en contra de los transgénicos. Okay. Por ejemplo, lo que dice mi hermano, que a la gente le da miedo comerse un maíz transgénico o ponerse una ropa, una prenda de algodón transgénico, ¿no? Pues tienen miedo porque precisamente no lo entienden. Nos dicen, no, pues es que si me como el DNA, ese que le introdujeron al maíz, ¿qué me va a pasar, no? Sin embargo, siempre que comes maíz, estás comiendo DNA, porque ya tiene DNA el maíz, ¿no? Y entonces sabemos perfectamente lo que le estamos introduciendo y qué está produciendo y qué utilidad tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la BT, pues es para que no le peguen las plagas. O hay otro maíz que le metieron una proteína de pescado del Ártico para que aguante las heladas, ¿no? Entonces el pescado produce una proteína que permite que no se congele sus órganos. O sea, ya estamos entrando como en los reinos más... Sí, ya más denso, más denso. Ya los pasamos. Sí, yo voy de experimentos chiquitos hasta ahorita voy a llegar a lo más grande y ya les voy a dejar con la pregunta y con la reflexión. Pero, pues sí, podemos tomar ese de plantas, podemos tomar genes de plantas del desierto para que el maíz aguante la sequía, ¿no? Y pues todo eso suena bien, ¿no? Sí. Sin embargo, el 90% de las plantas transgénicas que existen en el mundo son producidas por una compañía que se llama Monsanto, que seguramente han escuchado. Y Monsanto lo que le introdujo a sus plantas transgénicas es un gen en específico que le da resistencia a un herbicida. El herbicida, pues, es una sustancia química que mata plantas. Pero las plantas modificadas genéticamente para resistir a ese herbicida, que se llama gliofosfato, no se mueren. Entonces, si tú eres un agricultor, siembras tu maíz y no te quieres preocupar porque otra planta infecte o invada tu campo y se acaben los nutrientes de la tierra para tu maíz, lo que haces, pues agarras maíz resistente a gliofosfato, bañas el campo de gliofosfato y ya no crecen mal las hierbas y tu maíz crece tranquilito, ¿no? Monsanto, el negocio de Monsanto no es vender plantas transgénicas, es vender gliofosfato, que es el pesticida. y el pesticida es malísimo. Es cancerígeno, ¿no? Entonces la gente dice, no, es que las plantas transgénicas producen cáncer. No, lo que pasa es que las plantas transgénicas que existen son bañadas con gliofosfato y luego vas y te lo comes, ¿no? Y son resistentes, claro, no se mueren ante el gliofosfato. Pero tú te lo comes y te hace un chingo de daño, entonces... Pero la planta ahí está. Pero la planta ahí está, ¿no? Y al final de cuentas el rendimiento es lo que más importa y... Sacar el mayor dinero. Sacar el mayor dinero. Entonces... Bueno, y perdón, además hay ciertos estudios que alguna vez leí. Quién sabe si sean ciertos, pero los leí, y eso es lo que importa. Que hablaban de cómo el uso de transgénicos específicamente para estos insecticidas causan que esa agua se vaya que esos insecticidas se inserten en el agua de pozo, etcétera, etcétera. Y hay ideas de que, no sé si te acuerdas del Zika, del virus del Zika, del mosquito.
Era un virus que estuvo muy de moda durante unos días antes del coronavirus. Bueno, más tiempo, pero sí. El cual causaba defectos al nacer y causaba muchas enfermedades, y etcétera, etcétera. Entonces parecía que lo que causó que ese virus pudiera entrar al cuerpo humano, pudiera adaptarse al cuerpo humano, lo que lo empujó fue que por el daño ecológico que estos insecticidas habían causado, los comportamientos de ciertos animales cambiaron, al mismo tiempo que las actividades humanas que nos acercan más a ellos, y el virus brincó a los humanos. Es una idea. Sí. Es una idea que ya está un poquito más... conspiranoica. Sí, está un poquito más conspiranoica, pero está bien. El punto es que el glifosfato es malo. Y bueno, ¿no? Pues ya, hablando ya, dejando para la reflexión, ¿no? Para ustedes, ¿no? Hay cosas de un solo gen, como lo que hablamos de los ojos, del color de los ojos, 1 o 2 genes. Hay algunas cosas más complejas que son un poco más difíciles de decir, un gen determina esto, ¿no? Por ejemplo, la altura, ¿no? Sabemos perfectamente que 2 padres altos van a producir un hijo alto y 2 padres chaparros van a producir un hijo chaparro. Y es natural, ¿no? O sea, si tus papás son altos, tú eres alto generalmente. Sin embargo, eso no es una característica que está dada por un solo gen, sino por cientos de genes. Cientos de genes interactúan entre sí para dar esa característica. Y a eso les llamamos QTLs, o características del OSI cuantitativo, ¿no? Y son características cuantitativas, no son cualitativas como el color de los ojos, sino son medibles como la altura, ¿no? Sin embargo, cada vez más estamos pudiendo entender todos esos genes que interactúan entre sí para dar esa característica de ser más alto. Y así como la altura y el color de los ojos, hay otras características que también están codificadas en los genes. El riesgo de diabetes, ¿no? El riesgo de hipertensión, riesgos de cáncer. Hay variantes de genes que están asociadas a un mayor porcentaje de cáncer, ¿no? Hay variantes de genes que si tú tienes ese gen de la insulina, que produce la insulina, por ejemplo, no vas a tener riesgo de diabetes tipo 1. Sin embargo, si tienes otra variante del gen, hay un 85% de probabilidad de que desarrolles diabetes de tipo 1, dado tu estilo de vida. Es mucho. Entonces, efectivamente. Entonces, poco a poco, estamos pudiendo determinar cuáles son esos genes. Y como te digo, podemos o darlos, o cambiarlos, o introducir nuevos. Entonces, la película, vamos a hablar rápidamente de la película de Gattaca. En esa película, pues hay 2 tipos de personas: las personas válidas, que son personas que fueron seleccionadas genéticamente, ¿no? Para tener las mejores características, y personas inválidas, que son las personas que nacen random, como todos los que están escuchando este podcast, ¿no? Así como que sus papás. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Yo no sé si son un experimento genético. Si son un experimento genético, por favor, escríbanos, cuéntenos su experiencia. Mi vida es normal. Entonces, poco a poco, imagínate, Lalo, tú eres papá. Imagínate que antes de que Diego naciera, antes de que tuvieras la noticia de que Diego iba a nacer, hubiera llegado alguien y te hubiera dicho: mira, Lalo, bueno, pues vas a tener un hijo, pero tenemos varias versiones de tu hijo, ¿no? Tenemos un hijo que tiene un 85% de probabilidad de tener diabetes, uno que tiene un 10% nada más de probabilidad de tener diabetes. Vamos a decir que son 2 para dejarlo binario, ¿no? Este del 85% de probabilidad de diabetes también tiene un 50% de cáncer, y este tiene un 25% de cáncer. Puedes elegir a cuál de los 2 Diegos, cuáles de las 2 versiones de Diego quieres que elija. Quieres que nazca, perdón. Entonces, ¿cuál elegiría Lalo? Probablemente la que tiene el menor riesgo. Exacto, ¿no? Sin embargo, vamos a llevar esto un poquito más allá, ¿no? Y entonces, ahorita, por ejemplo, están las Olimpiadas, y vemos a gente que tiene capacidades sobrehumanas casi, ¿no? De correr muy rápido. Y esa gente muy probablemente tiene, aparte de su gran esfuerzo y su gran dedicación, también hay quienes tienen características genéticas que les dan una pequeña ventaja. Como los IVs en Pokémon. Exacto. Así exactamente como los IVs en Pokémon.
Y entonces ahora te dicen, ahora cuando llegas, cuando te van a informar que Diego van a hacer, te dicen, mira, tenemos varias versiones de Diego. Tenemos una versión que tiene un IV. Individual value para los que no están familiarizados. Que tiene una probabilidad más alta de metabolizar la energía mejor, ¿no? Y entonces va a ser más rápido, va a ser más fuerte, va a ser más delgado. Y hay otro que no tanto, pero a lo mejor va a tener la posibilidad de desarrollar más encefálica, ¿no? Y a lo mejor va a ser más inteligente, va a ser más... Ajá. Y a lo mejor hay otra versión y entonces te dan un menú de Diegos, ¿no? Solo con la información genética tuya y la de tu esposa, ¿no? Y porque digamos que hay una versión de su hijo que va a ser la mejor versión posible. 15 en todo. Exacto. Entonces, y ya entra una cuestión ética, ¿no? De que ¿qué va a querer el padre para su hijo? Pues lo mejor. Sí. Entonces va a querer que sea la mejor versión, ¿no? Y entonces, esto ya existe hoy en día en las clínicas de fertilidad. En las clínicas de fertilidad toman un óvulo y un espermatozoide. De hecho, toman muchos óvulos y muchos espermatozoides de la madre y el padre y generan varios embriones viables. Y entonces de esos embriones viables te dan a elegir el que menos... hasta ahorita solo se permite que elijas el que tiene menos riesgos de enfermedades. Pero no estamos muy lejos, en una década o menos, de poder elegir al embrión que va a tener las mayores ventajas en fuerza, en desarrollo muscular, en altura, probablemente en capacidad de adquirir inteligencia. Y esto no quiere decir que... Sí, esto no quiere decir que sea 100%. Sin embargo, pues se habla de probabilidades, ¿no? Entonces, pues existe una alta probabilidad de que tu hijo sea muy fuerte, de que una alta probabilidad de que tu hijo pueda adquirir mucha inteligencia, ¿no? Entonces, ¿quién puede acceder a este tipo de estudios actualmente? Los ricos. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos estamos arriesgando si no abrimos más la conversación acerca de la ingeniería genética y la biotecnología? Nos estamos arriesgando a quedar rezagados. O sea, otra monarquía, pero con bases. Exacto, ¿no? Y que en parte ese era el origen de la idea de la endogamia. La historia se repite. Exacto. Cíclico Entonces la historia de la endogamia viene de que ellos tenían la idea de que eran superiores. Ahora sí van a ser. Exacto. Sí. Ahora sí van a poder ser superiores. Y refiriéndonos del mundo en la actualidad en la que existe, estamos enfrentando cada vez más pandemias, más enfermedades, cosas más horribles, ¿no? Probablemente vamos a llegar a un punto en el que, de igual manera como puedes elegir un hijo más alto, más fuerte, más inteligente, vas a poder elegir un hijo con mejores sistemas inmunológicos. O sea, y eso es quedarse corto, yo creo, o sea. Sí, o sea, de verdad, yo quisiera que las personas que nos escuchan abran su imaginación a ese futuro que ya es nuestra realidad, porque ya existe, ¿no? Y ya estamos avanzando. Y en China hubo un caso muy interesante. Bueno, no hablamos de las tecnologías específicas, pero hay algo que se llama CRISPR-Cas. Y es una tecnología Sabemos de qué hablas. Es una tecnología que permite edición genética muy fina, ¿no? Antes, o la tecnología convencional es un poco aleatoria, ¿no? Así como que decimos, pues echamos un gen y que se meta ahí donde quepa, ¿no? Entonces tenemos toda la cadena de DNA tamales, y así donde caiga, ¿no? Sin embargo, la tecnología CRISPR-Cas nos permite decir, quiero este gen exactamente aquí. Entonces, con los transgénicos antiguos, había que hacer muchos experimentos, no era muy eficiente. Hacías 200 experimentos y 10 salían bien y salía la planta transgénica y ya esa era la que reproducías. Sin embargo, con el CRISPR-Cas puedes hacer 200 experimentos y el 80% salen bien. Y además podemos decir, quiero insertar el gen entre esta región y esta región. Entonces, hubo un caso muy, muy sonado en China de un biólogo que creo que eran unas gemelas o algo así, utilizó el sistema CRISPR para insertar una resistencia al virus del VIH
en unos embriones. Y la madre era VIH positivo y los embriones no tuvieron VIH positivo por esta modificación genética que se hizo a estos embriones humanos. ¿En serio? ¿Es atribuible a lo que él hizo? Es 100% atribuible, directamente así, es por eso. No hay otra razón por la que no fue así. Entonces, ese científico misteriosamente desapareció de la faz de la Tierra. La comunidad científica lo atacó mucho, ¿no? Porque dicen, es que... ¿Pero qué atacó? Atacó que no es ético estar haciendo experimentos con seres humanos. Sin embargo, pues la ética no va a detener de que se sigan llevando a cabo estos experimentos, ¿no? Y yo no sé, ese científico ahorita en dónde está. Yo pienso que va a estar en un búnker subterráneo en algún lugar haciendo super soldados. Siendo Capitán América. Sí, porque o sea, como desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra o lo ejecutaron por pasarse de lanza. No hay muchos motivos para ejecutarlo en realidad. Pero sí, o sea, como que lo quieres, ¿no? Ajá, pero... Sí, quieres que esté vivo de tu lado. Es el arquitecto del futuro ese güey. Pero, y no solo él, ¿no? Entonces, mientras estamos en México y en el mundo teniendo la discusión de si los transgénicos son buenos o son malos, o si los debemos hacer legales, o si los debemos hacer ilegales, o si me lo voy a comer porque si me va a pasar el DNA transgénico del maíz y me voy a convertir en un maíz, hay gente y hay pues, intereses en desarrollar aún mucho más esta tecnología. Y a medida que se va desarrollando esta tecnología, si nos vamos quedando atrás, va a surgir como dijimos, nuevas castas. Ahora sí la eugénesis, que es esta idea de que hay una raza superior, va a tomar más fuerza que nunca y los ricos nos van a... Bueno, yo digo los ricos o los que se aprovechen, los que agarren el poder primero, se van a aprovechar. Entonces, sí quiero dejarles, ya creo que estamos terminando, con esa idea de pensar en la ingeniería genética como una tecnología que existe, que podemos aprovechar para bien, como dijimos, teniendo maíces con más capacidad nutrimental o previniendo un chingo las enfermedades del futuro. O las enfermedades que nos aquejan a los humanos, pero pues también hay que pensar que puede existir un futuro más oscuro si no nos ponemos las pilas y trabajamos por integrar todas estas tecnologías de manera ética y benéfica para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, pues yo con eso termino esta plática de ingeniería genética y tecnología. Antes de terminarla, me gustaría requerir sus opiniones, ¿no? Venga. Y la pregunta que viene a mi cabeza es ya la más clásica, hasta ya se la han de estar esperando. ¿Esto que estamos haciendo es jugar a ser Dios? No, porque Dios se tardó milenios y nosotros lo podemos hacer en una generación. No, genuinamente, o sea, hemos superado, creo que desde hace mucho tiempo hemos superado la gran mayor parte de nuestros límites. Literal, yo creo que ahorita el único límite que la humanidad tiene ahorita es la energía. ¿De dónde chingados sacar? Y la ideología, ¿no? También. Bueno, eso es algo curioso porque yo pienso que la ideología, o sea, está... ¿Cómo dices tú? Está estancada. Está estancada. La ideología está estancada. La ideología, la economía, sociología, arte, todo está estancado a diferencia de nuestros progresos científicos. Y hay que alcanzar los progresos científicos. Hay que dejar de preguntarnos, ¿es moral clonar o no? Es exactamente lo mismo que tener un hijo. Es tan moral como tener un hijo, hacer un clon. Entonces, olvidémonos de eso. Hay que tener la conversación, yo pienso. Yo no creo en Dios. entonces, pues no, yo creo que estamos jugando a ser humanos. Y estamos jugando a experimentar, a llevar el límite de nuestro conocimiento al máximo. Y para mí es muy emocionante ver todos estos desarrollos tecnológicos. Como tú dijiste, me apasiona muchísimo. Me apasiona mucho. La gente no tiene idea de la cantidad de información y la cantidad de entendimiento que tenemos acerca de cómo funciona la biología. Y todavía nos falta muchísimo, pero a base de fuerza bruta y de un chingo de trabajo, estamos poco a poco picando piedra y descubriendo más cómo funcionan los sistemas biológicos, cómo funcionan las moléculas, cómo funcionan todos estos sistemas y pudiéndole sacar provecho. Y sí creo que es muy importante que se tenga la conversación ética al respecto de lo que se puede hacer,
sin llegar al punto de prohibir las cosas, ¿no? Porque la tecnología va a seguir existiendo y aunque lo prohibamos va a haber un cabrón que va a decir, lo voy a hacer, me vale, y voy a crear al Capitán América, ¿no? Alguien que corra más rápido, que brinque más alto y que sea más fuerte. Entonces, por eso creo que es importante no perder de vista, como dice mi hermano, que ya están los avances tecnológicos y científicos y la cultura y la ideología se tiene que poner al día con esos avances tecnológicos y científicos. Y para cerrar, yo quiero dar mi opinión. Adelante, por favor. Yo sí soy creyente católico, tal vez no tan practicante, pero creyente a fin de cuentas. Y yo caigo en lo mismo. Es como cuando surgieron los médicos, ¿no? Voy a esperar aquí a que Dios me cure. No, güey, no eres tan importante, ¿no? Sí. Si esto es una herramienta, hay que sacar ventaja. Y la herramienta no es la mala, lo malo es que la empuña, ¿no? Entonces podemos hacer varias cosas con esto y me gusta esta idea de promover la conversación sobre este tema. Entonces de esta manera voy a pedirle a Paul que me comparta algunas imágenes para postear en nuestras redes sociales. Y si tú tienes libertad, estás en el baño 10 minutos sin hacer nada, ahí posteanos tú qué opinas también. Te prometo que le vamos a dar seguimiento y yo le pregunto a Paul, yo me encargo de que sepa. Me encanta que me pregunten, supongo que pondremos nuestro Twitter o algo así por el estilo, y si quieren mandarme un tweet, es @chicopollo, y si quieren mandarme una pregunta o algo por el estilo, me encanta contestar preguntas. Si no sé la respuesta, con mucho gusto les digo que no tengo ni idea y los mando en el camino para que encuentren ustedes sus propias respuestas. Ahí está el ejemplo de Fleming que tuvimos en este mismo podcast. Alexander Fleming, nunca me lo voy a tatuar. Ian, tus redes sociales, ¿algo con qué concluir? Bueno, no, échale ganas, sean felices. A ver si en otra ocasión podemos hablar más de cómo estos avances tecnológicos influyen en la psique de las personas, que es la cultura y el arte, y cómo se encuentra el estado actual, ¿no? Cómo están rezagadas comparativamente, y dónde se encuentran. Si les gusta el trip que traemos mi carnal y yo, díganme para comprarme un micrófono y de una vez hacer nuestro propio podcast y aportar al universo de podcasts. Pues, muchachos, pues muchas gracias. Este fue el tercer episodio de Cómo estoy en el mundo. Búscanos en eso, así tal cual, en todas las redes sociales. Cuando digo todas me refiero a Instagram y Facebook y YouTube. Cómo estoy en el mundo es una sola palabra. OnlyFans. Bueno, no, OnlyFans no. Snapchat, Tampoco. la vieja escuela. Y muchas gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Lalo. ¿Qué tal te pareció? Está bien chido.